Bueno, muy buenos días a todos y gracias por asistir. Esta es en realidad nuestra sexta clase. Todavía estamos en el modelado de elementos en 3 dimensiones y vamos a empezar con un ejemplo reforzando Perdón, voy a compartir pantalla. Ahora sí. Muy bien. Algo que he notado en la anterior clase, y disculpen los desaciertos que ha habido, es que para las formas de modelado, lo que no hemos quedado muy claramente explicado es que en el entorno de familia es un poco diferente. Es más parecido a otros programas, ¿no? Solamente hemos visto prácticamente la extrusión, pero también existe la forma del barrido y revolución. Pero antes de hablar de esas formas de modelado, es muy importante que sepamos el uso de la línea de referencia. La línea de referencia es importante poder conocer en Revit. ¿Por qué? Porque es un elemento especial. ¿Sí? Ya hemos visto que existen planos de referencia. Cuando se mueve el plano de referencia, se mueven los elementos. Y eso nos permite tener movimiento en cuanto a variación de dimensiones. Pienso que eso sí quedó claro cuando hemos hecho un ejercicio de columna, de viga. De todas maneras, es muy importante que ustedes sepan que la línea de referencia es un elemento que existe en 3 dimensiones y tiene 4 planos de referencia, así como estamos viendo en este ejemplo. Ahora, es un elemento sí lineal, es una línea, pero cuando se la selecciona, nos presenta esos 4 planos de trabajo, es decir, un plano horizontal, uno vertical, parece un triedro, ¿no? Y en el extremo inicial y final también tiene otro par de planos. En esta parte de la derecha, en esta imagen, se puede ver que cuando se ve de vista de perfil o de frente, sí vamos a ver esos planos. ¿Por qué es importante que sepan que existe esto? Porque la anterior clase no fue la manera más correcta en la que yo les indiqué la duda sobre hacer una puerta batiente. Y realmente lo ideal es hacer con esta herramienta. El día de hoy, solo para arrancar en unos cuantos minutos, vamos a hacer, les voy a hacer la explicación de una puerta que es mucho más sencilla, pero rescata este ejemplo. La he armado de una forma más simple para que sea mucho más útil para ustedes. Uy, un poco se me está parando el programa, disculpe. Un momentito nomás va a ser, yo creo, perdón. Muy bien. El objetivo en realidad, la anterior clase, y por eso quiero arrancar con esto, porque no quiero dejar las cosas a medias, necesitábamos una puerta que pueda, al cambiar un ángulo, moverse, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es esto posible? Es mucho más fácil de la siguiente manera. Cuando nosotros utilizamos la plantilla de modelo genérico métrico, en la que no hay nada, y les decía que al acceder a esta opción de parámetros y categoría, se verifica que está como modelo genérico, o sea, no es puerta, no es nada. Bueno, arrancamos con esta parte, la línea de referencia. La línea de referencia hacemos que nazca en la intersección acá del origen. Como les decía, si vemos esta línea de referencia en una vista en 3D, tiene varios planos de trabajo. Con eso también vamos a practicar hoy día. Ahora, ¿qué es lo importante de esta línea de referencia? Que tiene una extensión, ¿sí? Podemos editar su longitud y relacionarla a un parámetro. Solo que es importante que miren, cuando hemos cambiado, tenemos que hacerle entender que tiene que quedarse en algún lugar fijo, ¿sí? Entonces, para empezar, simplemente con la herramienta de alinear, alineamos a este plano y con la tecla Tab buscamos un punto, es decir, el origen de la línea.
y lo encadenamos. Lo mismo con el otro plano, de acá, y buscamos con Tab el punto y ya está. Muy bien. Esto ocurre de esta manera porque está en una posición en diagonal. Ahora, si cambiamos la longitud, perdón, no lo voy a hacer de forma manual. Voy a crearme un parámetro que justamente va a ser el ancho de panel. Solo lo estoy haciendo un poco rápido para reforzar lo que estábamos aprendiendo la anterior vez. Cuando se cambia este parámetro, ya está cambiando a partir del origen. Y a este es el que sí le vamos a dar el parámetro de ángulo. Es decir, el ángulo de apertura. Muy bien. Este ángulo sí va a ser mucho más fácil de controlar acá que en la otra etapa de la familia, que en la anterior clase lo hice en realidad al revés. Y eso sí nos ha provocado mayor cantidad de problemas y por eso se ha puesto pesado el día, ¿no? En realidad, la anterior clase yo me he complicado la vida. Pero bueno, siempre hay otras formas de hacerlo y en esta oportunidad quería yo enmendar eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esta línea de referencia? Como les decía, aquí voy a cambiar la escala de la vista. Ya sabemos de que al controlar con una cota de ángulo se está moviendo. Se mueve a cero. Ya, perdón. Lo importante es de que al haber creado esta línea de referencia, hemos creado varios planos, ¿sí? Entonces, para esta oportunidad de forma muy sencilla, simplemente voy a crear una extrusión en la que voy a seleccionar esta línea, si la voy a encadenar, y a partir de ahí voy a terminar de dibujar mi panel. Estoy haciendo un panel muy sencillo. Ahora, he usado esta herramienta extrusión, que como ya hemos entendido, simplemente al dibujar un perfil, que ya lo hemos hecho, con estas líneas rosas que son de boceto, tiene una altura. Ahora, esa altura, por defecto, empieza con 250 milímetros. No es necesario para la altura todo el tiempo colocar un plano de referencia. Simplemente en el final de la extrusión, en este botón que está aquí, podemos nosotros crear otro parámetro. Alto panel. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque si hacen otro tipo de extrusión, no es necesario todo el tiempo que creen un plano de referencia. Simplemente al decirle en esta parte del panel de propiedades que queremos relacionar con un parámetro, ya va a funcionar. Simplemente acá, en tipos de familia, que es este otro botón, donde ya accedemos a los parámetros, acá podemos colocar una altura, digamos 2400, y el ancho voy a cambiar a 1,80. Entonces estás respondiendo, ¿sí? Lo que me faltó es enganchar acá el extremo, ¿no? Acá también en el boceto puedo colocar una cota para el ancho del panel. Perdón. La longitud, como tenemos una línea de referencia, a ver, les muestro de nuevo. Como esta línea de referencia tiene un final, lo que vamos a hacer es también el boceto, encadenarlo ahí, a ese final. Es decir, esta línea. Mire, yo lo voy a mover un poco para que se note. Está en un tono muy bajo, pero al fondo se ve la línea de referencia, ¿verdad? Es un tono verde bien bajito. Bueno, si yo utilizo la herramienta linear y busco este punto, y luego busco esta línea y lo encadeno, cuando cambie la longitud,
también va a cambiar el boceto. Entonces, eso es lo importante de una línea de referencia, que como tiene varios planos de trabajo, nos ayuda a poder controlar un solo elemento de muchas maneras. Entonces, ese elemento, como hemos visto la anterior clase, sí lo he cargado acá, pero con una diferencia. Esta familia del panel tiene dos planos de referencia. Es decir, son los planos en los cuales se ubica. Es importante que cuando creamos un modelo genérico, siempre activemos esta opción que se basa en un plano de trabajo. ¿Bien? Algo más antes de que me olvide. Cuando creamos esta familia, también es bueno en el material crear un parámetro. Acá. No donde dice por categoría, porque ahí ya le asignamos un material, sino a la derecha hay un pequeño botoncito para crear un parámetro de material. Y ahí con esta opción creamos uno nuevo. Simplemente lo voy a llamar panel, ya no es necesario poner material de panel, ¿verdad? También lo voy a hacer, por ejemplo. Acepto y acepto. Bueno, ya tiene material y tiene dimensiones. Entonces, acá lo que voy a borrar yo este de aquí para poderles mostrar. Cuando cargue en proyecto, voy a seleccionar la opción colocar en plano de trabajo. Porque estoy trabajando en esta planta, ¿no? De la familia. Lo importante aquí va a ser, como les decía anteriormente, tenemos estos dos planos de ubicación. Entonces yo voy a encadenar a estos dos planos, a este y a este otro, porque ya sé que esa es la ubicación de donde va a estar el eje de la puerta, ¿verdad? Entonces alineo con eso. Este plano, el vertical, y me aproximo aquí a la familia y voy a encontrar ese plano. Incluso miren, ahí me dice centro, izquierda, derecha. Lo voy a encadenar. De acá con la tecla Tab busco este horizontal y busco este otro que también me dice centro frontal de la familia, ¿no? Y lo encadeno. Una vez hecho eso, ya sé que está su pivote encadenado al eje de la nueva familia. Ya voy a terminar de relacionar los otros parámetros que yo ya los he preparado. La altura del panel, el ancho del panel, ya se ha reducido, ¿no? Para acomodarse, y el ángulo de apertura. Muy bien. Entonces, finalmente me faltaba el material, que aquí está material y acabado panel, busco acá, y yo ya tenía aquí creado para el panel. Bueno, acá voy a hacer una pausa